Año 1300 a.C. La poderosa civilización egipcia está en su apogeo. Su gobernante es Ramsés II, un hombre que pretende ser el más grande de los faraones. Dejará su huella edificando. Construyó por todas partes. Estatuas enormes, impresionantes obeliscos, templos excavados en la roca. Ramsés es un gran hombre. Domina su reino durante 67 años, llevándolo a su mayor gloria. Erige templos por todas partes, edifica una nueva capital y crea empleo como nadie lo había hecho antes. Las ruinas de lo que Ramsés construyó siguen en pie. Pero 33 siglos después, con la ayuda de nuevas investigaciones y avanzadas técnicas de infografía, puede revelarse la verdadera escala de su ambición. Extraordinarios logros constructivos llevados a cabo con las herramientas más elementales, miles de personas, miles de toneladas de piedra. Todo manejado por la voluntad de un hombre. Ahora podemos revelar el mundo perdido de Ramsés el Grande. Mundos perdidos, el imperio de Ramsés. Ramsés es heredero del trono de Egipto. Un día se convertirá en faraón, gobernante de una civilización con 2000 años de antigüedad. Pero el imperio que espera heredar está saliendo de un tiempo de gran agitación política y religiosa. Y Ramsés pertenece a una dinastía que ha llegado al poder por la fuerza. Vio cómo su abuelo, el primer Ramsés, se convertía en el primero de la familia en ceñir la corona egipcia. Ahora ve cómo su padre, el rey Seti, impone su voluntad mediante el poder militar. Hay que recordar que la Ramésida era una nueva familia. Ramsés I solo reinó durante año y medio. Seti subió al trono y gobernó durante 11 años. La familia de Ramsés tiene que demostrar que está capacitada para gobernar y decide hacerlo construyendo. Esta es la herramienta que los faraones han utilizado siempre para mostrarse al mundo. Y lo hacen en Karnak, el enorme complejo de templos de la gran ciudad de Tebas. Este es el dominio de Amón-Ra, el dios soberano del Imperio Nuevo Egipcio. Karnak es el lugar donde los faraones adoran a su dios. Ellos son sus sacerdotes supremos. Cuando nace Ramsés, Karnak ya es enorme. Continuamente se añadían, demolían o cambiaban edificios. Su corazón es el santuario de Amón-Ra. En torno a él, cada faraón ha erigido una demostración de su poder y su devoción, añadiendo construcciones o pilonos. Una nueva senda hacia el dios. En periodos en los que hay grandes faraones que están conquistando el mundo, se amplía el templo de Karnak. Karnak es un lugar en el que todo rey egipcio tiene que dejar su huella. Por ello tiene sentido que Ramsés II sintiera la necesidad de ampliar el templo. Para dejar su huella, el padre de Ramsés concibe la idea de una gran sala hipóstila llena de columnas. Su hijo mayor y heredero le ayudará a construirla. La transición entre Seti I y Ramsés II fue bastante gradual. Ramsés ya tuvo responsabilidades desde muy joven. A los 10 años, Ramsés fue nombrado general del ejército. El lugar de construcción se encuentra en las inmediaciones del templo, entre dos grandes pilonos. Actualmente, cualquiera que visite Karnak quedará impresionado por lo que idearon padre e hijo. La sala hipóstila era inmensa. La Catedral de Notre Dame de París cabría en su interior.
Ahora los investigadores intentan descifrar cómo se construyó la sala hipóstila y el aspecto que debió tener este extraordinario edificio durante el reinado del hombre que la construyó. Este espacio estaba cubierto por un inmenso techo que descansaba sobre columnas de piedra muy juntas para soportar el peso. Para construir una sala tan grande, hay que colocar un gran número de pilares. Así que la sala hipóstila es literalmente un bosque de columnas. Sabemos que los constructores del antiguo Egipto no tenían nada más sofisticado que martillos de piedra y cinceles de cobre. Aún así se embarcaron en un proyecto extraordinariamente ambicioso, incluso para los estándares modernos. Las columnas no se construyeron una a una. Lo que hicieron fue poner los cimientos de todo el edificio, las bases de las columnas y los muros laterales. Los planos exigían 134 columnas. La columnata central tenía pilares de 7 pisos de altura. Las pistas de cómo llevaron a cabo la tarea se encuentran en estas pinturas de las paredes de una tumba privada. Una especie de manual de construcción de 3000 años de antigüedad. Cuando fue descifrado reveló una solución muy ingeniosa. Esta maravillosa escena de la 18ª dinastía, de la elaboración de ladrillos de adobe, podría ser una foto tomada hoy en un pueblo egipcio. Las técnicas que muestran no han cambiado en 5000 años. Se saca agua de una charca rodeada de árboles para mezclarla con tierra y paja. Esta mezcla se coloca en moldes que se dejan secar en el suelo durante un par de días. Luego los ladrillos de barro son transportados y utilizados para levantar muros o, como en este caso, una rampa para la construcción de la sala hipóstila. El uso de rampas es un descubrimiento clave. En esta pintura mural, la rampa lleva a una sala que aparece enterrada. Las evidencias indican que esta técnica se utilizó en todo Karnak, porque aún pueden verse los restos de una de estas rampas. Ahora es posible deducir cómo lo hicieron. No usaron andamios ni grúas para elevar los bloques. Elevaron el propio suelo. Se coloca el primer nivel de bloques que sirven de base para las columnas. Se rellena el interior con tierra y se construyen rampas de ladrillos a cada lado. Se trae la siguiente tanda de bloques, aún sin labrar, y se colocan encima. Se vuelve a llenar de tierra, se amplían las rampas y se repite el proceso. Así, cuando el edificio está terminado, queda completamente enterrado en una montaña de tierra y enormes rampas de ladrillo a cada lado. Las rampas solo eran estructuras temporales, pero suponían una enorme cantidad de trabajo. La pendiente podía llegar a tener hasta 7 grados. Para llegar a la altura de las columnas de la sala hipóstila, debieron medir como 2 campos de fútbol. 25.000 toneladas de piedra fueron arrastradas por estas pendientes para levantar los pilares. Los tambores de las columnas eran tan grandes que estaban formados por 2 bloques de piedra con forma de D de 10 toneladas cada uno. Los canteros de Ramsés unieron estas piezas tan firmemente que algunas no han cedido en más de 32 siglos. Peter Brand busca pistas de cómo lo hicieron junto a Dennis Stokes, un especialista en técnicas antiguas de construcción. La clave reside en las piezas de madera encajadas en huecos tallados en la piedra. En primer lugar, hay que coger un trozo de madera dura y darle la forma apropiada para que encaje en el otro lado. Se embute a martillazos y une los bloques. Así no puede moverse. Todo consiste en un buen montaje para que quede fijo una vez construido. Así es. Consiste en alinear los bloques de forma apropiada y asegurarse de que no se muevan mientras avanza la construcción. Una vez que la estructura está terminada, es tan sólida que resulta imposible de mover. A continuación, las piedras tenían que ser pulidas. Sabemos que las columnas no estaban labradas desde el principio porque aquí podemos ver una que aún está en bruto. Supongo que en las canteras no tenían tiempo de ser tan meticulosos. Dejaban que fueran los constructores quienes las terminaran. Ellos intentaban producir el mayor número de bloques en el menor tiempo posible. Una vez erigidas las columnas, se retiraban gradualmente las rampas y plataformas.
Los trabajadores pulían los bloques con piedra arenisca como esta, preparándolos para grabar los jeroglíficos. Ramsés y su padre supervisaban el trabajo, pero llegaría el momento en que Seti muriera y Ramsés se convirtiera en rey. Podría hacer todo lo que quisiera. Y la sala de Karnak sería solo el comienzo de la más ambiciosa serie de proyectos que este país hubiera visto. Cuando Ramsés es coronado, se convierte en uno de los hombres más poderosos del mundo. Toda su vida se había estado preparando para ello y aceptó el reto. Asumió el control de la construcción en Karnak. Artistas que estaban bajo sus órdenes lo representan trabajando. Cuesta creer que llegara a mancharse las manos, pero en una ceremonia formal demostró que lo empezado por su padre ahora era su monumento, su gran logro. Primero, el rey extiende una cuerda entre dos palos en una medición ceremonial del templo. A continuación, coge un azadón y cava la tierra. Luego, tiene que hacer un ladrillo de barro. Y finalmente hace la ofrenda del templo a su Dios. En muchos textos afirman que se interesó mucho en el trabajo, implicándose en la planificación e investigando archivos históricos para asegurar la precisión del diseño y los planos del templo. Ken Weeks ha investigado esos datos y puede darnos una idea de cómo cientos de hombres levantaron esas columnas, trabajando hasta 20 metros del suelo. Su labor no terminaba con la colocación de las piedras. La superficie de todas ellas debía ser cubierta con elaborados jeroglíficos. Existen pruebas de que los antiguos egipcios conocían y utilizaban el andamiaje en sus trabajos, como se ve en esta tumba de la 18ª dinastía. Aquí los obreros unieron tablones de madera para hacer andamios y poder pulir y preparar las enormes estatuas del rey. Cada centímetro debía labrarse a mano. Este hombre está utilizando un abrasivo para pulir la superficie de la piedra y este otro trabaja con un cincel para detallar el ojo. El alcance de la ambición de Ramsés se vuelve incluso más sorprendente cuando nos damos cuenta de cómo tuvieron que trabajar sus hombres. Esta época era anterior al uso del hierro. Los canteros tenían que tallar la piedra con utensilios de cobre. Dennis Stokes cree que la única forma que tenemos de comprender lo que lograron estos antiguos constructores es intentando recrear su trabajo con las mismas herramientas que utilizaron. Una vez hecho esto y delineado el borde, lo que tenemos que hacer es quitarlo de en medio con un cincel. Dennis descubre que a pesar de la sofisticación de la cultura egipcia antigua, podían lograr sus complicados trabajos mediante el uso de tecnología de la Edad de Piedra como esta herramienta de pedernal. Debido a su dureza y afilada punta, delinea los rasgos mucho mejor que el cincel de cobre. Así se decoran cada columna y cada muro. Y los jeroglíficos son mucho más que simple decoración. Están llenos de mensajes políticos y religiosos. Para el turista, la sala hipóstila está llena de una confusa serie de escenas e inscripciones. Pero si se observan, se ve que tienen un orden. Los dioses siempre están representados como si se encontraran en el templo mirando hacia el exterior, mientras que el rey parece entrar en el templo a honrar a los dioses. Las paredes de este templo describen la relación entre los dioses, Ramsés y el pueblo de Egipto. Es una demostración de que la autoridad de Ramsés emana del poder divino. Cuando uno se encuentra en medio del bosque de columnas, la intención es que crea estar en un lugar sagrado, un espacio cerrado, protegido por los dioses, donde comienza una nueva vida. Combinando décadas de investigación con las más modernas técnicas de infografía, por fin podemos revelar el aspecto que tuvo este lugar cuando fue construido. Toda esta piedra erosionada estuvo cubierta de llamativas pinturas. La mayoría de los templos egipcios nos parecen hoy bastante monótonos, pero antiguamente eran un estallido de colores.
El tipo de pigmento que utilizaron los artistas de Ramsés aún puede comprarse en los mercados de Luxor. Hoy como entonces se mezcla con aceite vegetal y se liga con adhesivo natural. Los antiguos egipcios tenían una gama de colores mucho más limitada de la que aquí vemos. Básicamente trabajaban con 6. Rojo, amarillo, verde, azul, blanco y negro, nada más. Los pigmentos más caros eran los azules y los verdes. ¿Imaginan una tumba pintada con este azul? Así comunicaban a la gente que veía estos materiales que uno podía permitirse lo mejor. Creo que tenemos suerte de que la mayor parte del pigmento utilizado en este templo se haya gastado. Hace 3000 años debía ser el lugar más estridente que podamos imaginar. Miles de horas de trabajo y un enorme gasto se destinaron a la construcción y decoración de esta sala. Aún así, solo una élite privilegiada de cortesanos y sacerdotes llegaron a verla. La gente corriente, como nosotros, solo podía acceder al templo en alguna fiesta. Y solo hasta el primer patio, nada más. El templo no es un lugar de adoración pública, es la casa privada de un dios. El lugar en el que, en nombre de su pueblo, el faraón hace sus ofrendas a la deidad. Eso lo eleva sobre el resto de los mortales, le da poder. El interior secreto de la sala hipóstila se ocultaba tras enormes muros de cerramiento. Y los propios muros eran una proclamación de la grandeza de Ramsés. Esta fase del edificio requeriría 7000 toneladas de piedra, y solo de un tipo determinado. Nos encontramos en Tebas, con esas enormes colinas de piedra caliza rodeándonos. Sin embargo, no era esta la piedra elegida para la construcción de los templos. Los egipcios preferían la arenisca. La cantera más cercana se encontraba a 100 kilómetros al sur. La inmensa mayoría procedía de una zona, las canteras de Silsila. Son 3 días de viaje remontando el Nilo desde Karnak. Ken Weeks ha hecho este viaje. Los faraones tenían una enorme necesidad de piedra. Si tenemos en cuenta la cantidad de metros cúbicos de arenisca que tuvieron que transportar durante el Imperio Nuevo para las edificaciones de Tebas, Silsila debió estar llena de gente, prácticamente todos los días del año durante 5 siglos. Silsila estaba junto al río, pero los investigadores han descubierto otras canteras en pleno desierto egipcio. Un equipo ha intentado trazar la red de caminos que construyeron para comunicarlas. Probablemente es la red de caminos mejor conservada del antiguo Egipto. Creo que ya hemos llegado, Per. Las canteras están a más de 3 kilómetros del Nilo. Es interesante destacar que todas las carretas que bajan desde las canteras van en la misma dirección, hacia este punto de aquí. La ruta más corta hacia el agua. Probablemente apilaban las piedras y esperaban la crecida para transportarlas a flote. Extraían un gran número de bloques, los arrastraban hasta el río, los cargaban en barcos que llegaban para la crecida del Nilo y los descargaban en diferentes lugares de la zona de Karnak y Luxor. Debió mantener a miles de personas ocupadas durante todo el año. Era necesaria una flota de 50 barcazas para abastecer a los constructores de Ramsés. Estos barcos debían tener el fondo casi plano para aprovechar la crecida del Nilo, pero podían transportar grandes cargas. Aún se conservan datos de la época de Ramsés que nos informan de capitanes que llevaban cargamentos desde las canteras de Jebel Silsila. Cada barco transportaba entre 5 y 7 bloques de piedra. Con la crecida anual del Nilo, los barcos podían llegar casi hasta los pies del templo. Esta es la inundación del año 28 de Ramsés III. La imagen nos dice que hace 3000 años, durante la crecida anual, el Nilo llegó a este nivel. Mediante canales construidos ex profeso, los bloques eran descargados lo más cerca posible del lugar de construcción. Pero aún debían ser colocados a mano en su emplazamiento, para que los canteros pudieran trabajarlos. Dennis Stokes cree que se hacía con yeso, que hacía las veces de lubricante para ayudar a los trabajadores a mover las piedras.
Hemos puesto el yeso que lubrica los bloques para deslizarlos junto a los otros. Un poco más. Eso es. Bloque a bloque se fue cerrando la gran sala hipóstila de Ramsés y se terminó el camino hacia el santuario interior. 3.300 años después podemos revelar un lugar solo visible para los sacerdotes de Amón-Ra. Cuanto más se adentraba uno en el templo, más cerca estaba del dios que residía aquí. En el santuario interior se encontraba la enorme barca dorada del dios Amón-Ra con un espolón en proa que llenaba toda la sala. Cada día, el rey y el sumo sacerdote tenían que entrar en el santuario del dios para vestirlo, alimentarlo, ungirlo, leerle una serie de textos para despertarlo y darle una nueva vida. Luego, cerraban la sala y se marchaban sin dejar rastro. Ramsés dejó su huella en Karnak. Debió ser impresionante entonces, y aún hoy es una de las maravillas del mundo. Después centró su atención en el otro gran santuario de la ciudad de Tebas, el templo de Luxor. Mientras la sala de Karnak aún estaba en construcción, Ramsés II inició otro proyecto, igual de ambicioso y situado a unos 3 kilómetros de distancia. El camino de entrada al gran templo de Luxor estaba flanqueado de esfinges. Cada año el faraón recorría esta avenida en procesión para celebrar el regalo más importante de los dioses a Egipto, la crecida del Nilo. Esta hacía que las tierras fueran fértiles. La ceremonia que la marcaba recibía el nombre de Fiesta de Opet. La ceremonia comenzaba de forma solemne, pero al final de la semana reinaba un ambiente casi carnavalesco. Debía ser un momento para la bebida, el disfrute y el libertinaje sexual destinado a la recreación del dios Amón-Ra. Así este podía renovarse y ayudar a Egipto con otro año de crecimiento y prosperidad. Allá donde construía Ramsés debía competir con los faraones que le habían precedido. En el templo de Luxor ya existía una gran columnata y Ramsés lo engrandecería, añadiendo otra que ensombrecía a la primera. Gastados después de 3 milenios, pero aún claramente visibles, los relieves de esta pared muestran la escala de la visión de Ramsés. Las estatuas medirían 12 metros de altura, los obeliscos aún más, y cada uno hecho de un solo bloque de granito rojo. El obelisco sería lo primero que iluminaría el sol cada mañana, un símbolo de la relación entre el rey y el dios. Sabemos que los arquitectos de Ramsés abordaron la desafiante tarea ordenada por su rey y la acabaron. El reto para los arqueólogos es retroceder en el tiempo y descifrar, a partir de las pistas, cómo lo hicieron. Un obelisco tiene que ser de piedra dura. Los hombres de Ramsés escogieron el granito rojo y la fuente más cercana estaba a 160 kilómetros al sur, en Asuán. El granito es una piedra maravillosa, es muy dura y solo hay un lugar en Egipto donde puede conseguirse, Asuán. Este obelisco inacabado es una increíble fuente de pistas. Fue abandonado tras varios meses de trabajo de cientos de hombres. Este obelisco habría sido increíble. Habría medido unos 40 metros de largo por 3 de ancho. Desde este punto vemos que habían abierto una zanja profunda y luego habrían tenido que picar la piedra y cavar por debajo del obelisco.
Habrían tenido que cortarlo a todo lo largo, dejando solo unos cuantos apoyos. Este era el segundo reto: extraer un bloque de piedra que pesaba cerca de 800 toneladas. Las herramientas eran básicas, por decir algo. Esta parte afilada es muy útil para cortar el granito. Días, semanas y meses empleados en cortar la roca. Y el cuerpo debía absorber el impacto de cada golpe. Es un trabajo muy duro para hacerlo a mano. Muy duro. La presión para golpear esta piedra contra la otra debía ser agotadora. Los estudios sugieren que 100 hombres trabajando sin descanso habrían tardado una semana en retirar apenas 3 centímetros de piedra. Y era un trabajo de precisión. El impacto visual de un obelisco depende de su geometría y su simetría. Bien. Tira. Muy tensa. Para crear los 4 bordes convergentes que van desde la base hasta la punta, los artesanos solo tenían que confiar en una cuerda tensada entre unos vástagos de medición. Sí, brillante. Encaja justo. Toca la cuerda por debajo, lo que significa que está perfecto. Acabada la extracción, empezaba la tarea de colocar en su sitio el obelisco de 800 toneladas. Debía ser transportado por el Nilo en una larga barcaza construida especialmente. Una vez en Luxor, sería arrastrado hasta su sitio. A continuación, se erigía mediante arena y muros provisionales. Subían el obelisco cabeza abajo por una enorme rampa hasta llegar a un silo lleno de arena. A medida que retiraban la arena, poco a poco, el obelisco iba descendiendo. Cuando alcanzaba una estrecha hendidura en el fondo, los hombres tiraban de él con cuerdas hasta su posición final. Ramsés había conseguido su objetivo. Lo que contempló cuando vio por primera vez esta gran entrada puede mostrarse ahora, 33 siglos después. Había eclipsado los logros de quienes habían construido aquí antes que él y reclamó el templo como propio. Por todo Egipto se repetía la misma historia. Este hombre erige templos por todas partes, edifica una nueva capital y crea empleo como nadie lo había hecho antes. Fue una época de prosperidad económica. Ramsés no solo construía para asegurarse un lugar en la historia. Centrando su atención en la entrada sur de su reino, decidió construir un nuevo templo, Abu Simbel. Aquí se proclamaría Dios. Ramsés reinaría durante 67 años, casi el triple de la esperanza de vida del hombre egipcio. Y durante ese tiempo, un ejército de canteros trabajaría constantemente, cincelando su imagen y su nombre en los muros, columnas y estatuas de todo el reino. Pero su siguiente proyecto llevaría todo eso un paso más allá. En la orilla oeste del Nilo, en Tebas, se alza su templo mortuorio, el Ramesseum. Tardó 20 años en construirse y tenía su propia sala hipóstila, dominada por una estatua de Ramsés que actualmente yace rota en el suelo junto a la entrada. Se parecería a esta, pero mucho mayor. Debió ser una de las esculturas más grandes del mundo antiguo. Se calcula que mediría unos 21 metros de altura. El conjunto debía exceder las 1000 toneladas, 15 veces el peso de la Estatua de la Libertad. El faraón pretendía que cuando llegara su momento, el Ramesseum fuera su obituario en piedra. Las pruebas sugieren que hacía mucho más que seguir la tradición. Estos relieves revelan que Ramsés tenía un gran plan político y religioso. Pretendía reescribir la historia como él quería que fuese. Narran la batalla más famosa de Ramsés, Kadesh.
La batalla de Kadesh tuvo lugar en el año 5 del reinado de Ramsés II, y en ella se enfrentó a uno de sus peores enemigos, el imperio hitita. Lucharon junto al río Orontes en Siria y fue casi un desastre. Sabemos que Ramsés II salió mal parado en la batalla de Kadesh. Y de hecho tenemos información del otro bando, obviamente escrito por el enemigo, sobre un tratado de paz firmado tras la batalla. Sugiere que el enfrentamiento entre egipcios e hititas acabó en tablas. Aún así, estas son imágenes de Ramsés victorioso, supremo. El faraón es representado como un gigante. Los enemigos que lo rodean están muertos, heridos o se han rendido. Estos relieves distorsionan la verdad y para la mentalidad egipcia son más poderosos que simple propaganda. Al representar la batalla de Kadesh de forma ideal, con el resultado deseado, según la mentalidad egipcia, se vuelve realidad. Ramsés creía que si tallaba algo en piedra, lo convertía en realidad, aunque no fuera cierto. Y el Ramesseum era solo el principio. Se disponía a hacer algo a lo que muy pocos faraones se habían atrevido: transformarse y reinar como un dios viviente. Para lograrlo utilizaría los precipicios de piedra de Abu Simbel. Abu Simbel es un templo único, excavado en la roca y con unas estatuas gigantescas. Es muy atrevido. Ramsés se embarca en su más ambicioso proyecto constructivo, un enorme templo en el límite de su imperio. Este templo es construido tan lejos para honrar al rey. Así no viola el territorio del dios Amón. Se ha necesitado el trabajo de varias generaciones de investigadores para descubrir la verdadera escala del logro de Ramsés. Con Abu Simbel hace una gran innovación porque, a diferencia de sus otros monumentos, este templo no es construido, sino excavado en la roca. En vez de transportar la piedra al lugar de construcción, la retiran. Equipos de canteros tallan hasta que emergen 4 grandes estatuas de su faraón, cada una de 21 metros de altura. Es un intento deliberado de intimidar a la población nubia. Los nubios poseían las principales fuentes de oro de Egipto y era muy importante que el faraón controlara las minas y las rutas comerciales de África. Lo proveían de ébano, marfil, esclavos y todo lo demás. El interior del templo es igual de ambicioso. Una red de cámaras se adentra más de 45 metros en la montaña. Y 2 veces al año se produce una espectacular demostración de los conocimientos astronómicos de los arquitectos reales y de la precisión de sus constructores. Los rayos del sol recorren todas estas cámaras hasta el santuario interior, el lugar en el que la estatua de Ramsés se alza junto a la de otras 3 deidades. Con ello, se señala a sí mismo: no es solo el más grande de los faraones en vida. Ramsés II es uno de los pocos reyes de la historia de Egipto que se proclama Dios antes de morir. Creo que en el antiguo Egipto muchos debían estar asombrados de que un rey pudiera tener tanta edad y crear lo que hizo. Así que es muy posible que algunos de sus contemporáneos creyeran realmente que era un dios encarnado. Ramsés dejó su huella, pero le esperaba un reto final. A los ojos de su pueblo era un dios viviente. Ahora debía construir una tumba digna de su grandeza.
Cada faraón construía su tumba. La planificación comenzaba desde el momento en que asumía el trono. Como en todos los aspectos de su vida, Ramsés construiría para su muerte a mayor escala y con mayor visión que cualquier antecesor. El lugar tradicional para el descanso eterno real es el Valle de los Reyes, en la margen oeste del Nilo. Podría decirse que al cruzar de la orilla este a la oeste, pasamos de la ciudad de los vivos a la de los muertos. En la época de Ramsés II esto llevaba 500 años siendo cementerio real. Los planos de su tumba toman estos antiguos enterramientos como referencia. Pero él vivió más de 80 años, gobernando durante más de 7 décadas. Y antes de ser colocado en su tumba, enterraría a muchos miembros de su numerosa familia. Como parte de su trabajo, cartografiar el Valle de los Reyes, Ken Weeks ha descubierto un extraordinario complejo de cámaras subterráneas. Han recibido el nombre de KV5. Forman el mayor complejo funerario del valle. Y aquí es donde Ramsés enterró a sus hijos. Hemos descubierto que la tumba contiene más de 125 cámaras y presenta todas las características del reinado de Ramsés II. Es único en diseño, en tamaño y en su función como mausoleo familiar. Debió ser muy triste y difícil construir algo así. Podría explicar por qué la KV5 es una tumba tan singular. Fue el intento de un hombre por mantener a su familia junto a él para la eternidad. Hacer la realidad requería a un equipo especial de trabajadores. Estos dejaron aquí sus huellas escritas en las piedras. Descifrar estas notas ha llevado a la revelación de un mundo de hombres que la historia no menciona. Dejaron atrás una gran cantidad de material. La gran mayoría son notas que escribían para ellos mismos, desde cartas de amor hasta pagarés, pasando por listas de la compra. Básicamente son trozos de piedra caliza en los que hacían unos garabatos. Son textos increíbles para un arqueólogo o un historiador, porque nos revelan cosas que normalmente desconocemos sobre el antiguo Egipto. Esta es la casa de Caja y su esposa Tui, su sala de estar, la cocina con mortero para moler el grano, una casa considerable. Y tiene sentido porque Caja fue una figura muy importante en el primer periodo ramésida. Era el responsable de mucha actividad constructiva durante los reinados de Seti I y Ramsés II. Una vez cada 10 días, el equipo de trabajo emprendía el camino para su turno en la construcción de la tumba en el Valle de los Reyes. Trabajaban 10 días seguidos y luego tenían, al menos durante el reinado de Ramsés II, 2 de descanso. Ken Weeks recorre ese mismo camino. El reto de los constructores era encontrar en medio de este laberinto de tumbas y pasadizos un lugar adecuado, con suficiente espacio, para acomodar la visión de Ramsés sobre cómo debería ser su tumba. En el Imperio Nuevo, cada tumba es de un diseño diferente y con el mismo propósito. Debían asegurar al rey el paso de esta vida a la siguiente. Ramsés había oficiado el funeral de su padre, presidiendo la ceremonia del sellado de su hermosa tumba. Las imágenes que cubrían sus paredes quedaron grabadas en su memoria. Seti decidió que toda su tumba estuviera decorada con elaboradas pinturas y relieves. Por ello, desde la entrada hasta la cámara funeraria, todo está cubierto de relieves e inscripciones. Ramsés ordena la construcción de su tumba a los mismos hombres que hicieron la de su padre. Pero la suya debía ser más fastuosa y espléndida. La tarea era sobrecogedora. Antes de empezar cualquier trabajo de decoración, debía completarse la excavación.
Trabajaban en 2 turnos de 4 horas todos los días y medían sus turnos por el tiempo de uso de las lámparas que los iluminaban, con mechas de una longitud determinada. Cuando se acababa, se paraba para comer. Después, ponían una segunda mecha en la lámpara y se marchaban al apagarse. Los constructores egipcios eran hábiles y disciplinados, pero también podían cometer errores. Con tantas cámaras funerarias en el Valle de los Reyes, era inevitable que algún túnel diera con alguna de ellas. ¿Qué hacían si se topaban con otra tumba? En ese caso, tomaban una práctica solución: incorporar la anterior a la nueva. Algunos de los sistemas de túneles más impresionantes se crearon por accidente. Ramsés planeaba ser enterrado en una magnífica cámara al final de una serie de largos túneles descendentes. Esta estuvo limpia y preparada para recibir su cuerpo durante casi medio siglo. Pero los 3.200 años que nos separan de su muerte han presenciado terremotos e inundaciones. El techo está derrumbado en parte y la decoración que cubría sus paredes se ha borrado. Solo mediante el estudio de la cámara funeraria en la que se basó Ramsés para su diseño, podemos recrear el aspecto que debía tener su lugar de descanso eterno. Probablemente toda la superficie estaba cubierta de símbolos religiosos, y el techo debía estar adornado con un cielo estrellado. En cada una de las paredes, una imagen de la diosa protectora Isis guardaría el sarcófago del faraón. Situado en el centro de la sala, el ataúd de varias capas de piedra, que era un logro tan impresionante como la tumba que lo albergaba. Vamos. Dennis Stokes ha querido averiguar cómo se las arreglaban los antiguos egipcios para cortar y convertir la piedra en un ataúd. Esto es granito, la piedra más dura de cortar de Egipto. Ha descubierto que encontraron la forma de cortar la piedra utilizando sierras de cobre. La sierra corta la piedra a un ritmo de 1 centímetro por hora aproximadamente, lo que significa que tardaban varios días en cortar un bloque. La sierra no tiene dientes. Se utiliza arena como abrasivo. Se trata de un trabajo duro pero extremadamente efectivo. Rodeamos el eje con la cuerda. Vaciar el sarcófago era una tarea aún más difícil. Mediante el estudio de inscripciones anteriores a la época de Ramsés, Dennis cree poder recrear las innovadoras técnicas que utilizaron los canteros. Si imaginamos que esto es la parte superior de un sarcófago, taladraban agujeros alrededor del perímetro para delinear la forma del hueco interior. A continuación, hacían en medio unos agujeros para debilitar la piedra y romper lo que había en medio y el núcleo. Tras repetir la operación en 4 o 5 niveles, llegaban al fondo del sarcófago, lo suficientemente profundo para meter al faraón. A pesar de que el proceso llevaba mucho tiempo, logró terminarse bastante antes de la muerte de Ramsés. Incluso su edad lo señalaba como un hombre importante. Tenía 90 años cuando fue depositado en este sarcófago. A lo largo de todo su reinado, Ramsés logró el estatus de Dios. Probablemente no quedaba nadie en Egipto que recordara el reinado de su padre o que viviera cuando él subió al trono. El cuerpo momificado de Ramsés II se conserva en el Museo de El Cairo. 3000 años después podemos seguir viendo su rostro y podemos seguir viendo la huella que este rey constructor dejó en su país. Ramsés dejó su huella en todo Egipto. En este país es imposible visitar un lugar en el que no esté grabado el nombre de Ramsés II en al menos un bloque o una estatua. Resulta fácil ver por qué sus logros han cautivado tanto a arquitectos, arqueólogos e historiadores. Pocas veces un gobernante ha dejado tantos monumentos como él. Nos interesa un rey que vivió tanto tiempo. Nos interesa un rey capaz de reunir una gran cantidad de mano de obra para dejar su huella en Egipto. La sala hipóstila de Karnak, la tumba que se construyó para él, el templo que excavó en la roca de Abu Simbel. Estas ruinas son indicios del Egipto que construyó Ramsés. Pero solo cuando son devueltas a la vida, podemos verlas como él las vio y conocer con exactitud lo que logró.
Un mundo cuyo esplendor no ha sido igualado en 3200 años.